Hoy es 8 de enero del 2023, son las 6 de la mañana más o menos y estoy a menos 3 grados centígrados en el Aeropuerto Internacional Brelet en Connecticut de Estados Unidos. Estoy aquí para tomar un Airbus 321 de Frontier con destino a Puerto Rico, así que acompáñenme en este reporte de viaje. Bienvenidos. El Aeropuerto Internacional Bradley tiene código IATA BDL y se encuentra entre las ciudades de Hartford en Connecticut y Springfield, Massachusetts. En el 2021 por este aeropuerto transitaron más de 4.6 millones de pasajeros. En este aeropuerto operan al momento 11 aerolíneas. Cuenta con una sola terminal de mostradores de documentación, 2 puntos de seguridad y 2 salas de última espera. Por un lado tenemos las puertas de abordar de la 1 a la 12 y por el otro lado de la 20 a la 30. Mi vuelo salía por la puerta 7. Las puertas de entrada a la terminal están enumeradas y los mostradores de Frontier se encuentran frente a la puerta 1. Como llegué más de 4 horas antes de que saliera el vuelo, los mostradores de documentación todavía no estaban abiertos y todos los kioscos para hacer el check-in estaban bloqueados con unos cartoncillos indicando que estaban fuera de servicio. Al viajar solamente con mi artículo personal y haber hecho el check-in en línea, pude pasar directo al punto de inspección. Desafortunadamente en esta ocasión no salí con el privilegio de pre-check a pesar de que soy miembro de Global Entry, por lo que tuve que entrar por la fila regular del checkpoint. Si quieres saber cómo pasar por los checkpoints de los Estados Unidos, hice un video relacionado a este tema. Te dejo el enlace en la caja de descripción. Después de pasar el punto de inspección de seguridad, me dirigí hacia mi puerta de abordar 7. Al verificar el estatus del vuelo en las pantallas de información, este continuaba a tiempo. Al llegar a la puerta de abordar, la aeronave no había llegado aún. Al rastrearla me di cuenta que venía desde Orlando y venía a tiempo, así que aproveché a desayunar. Frontier Airlines es una aerolínea de bajo costo estadounidense. Su sede principal es en Denver. En el 2021 transportaron a más de 20 millones de pasajeros. Para enero del 2023, esta aerolínea cuenta con 119 aviones y 5 más están ordenados. 94 de ellos son Airbus A320 y 25 A321. Entre sus principales destinos están Atlanta, Chicago, Cincinnati, Filadelfia, Orlando y por supuesto Denver. Cuenta con más de 100 destinos en Estados Unidos, Latinoamérica y el Caribe. Es la octava aerolínea que más pasajeros transportó en Estados Unidos en el 2021. A las 9:30 de la mañana llegó mi avión, un Airbus A321 de 7 años de antigüedad. El Airbus A321 es un avión civil de pasajeros de fuselaje estrecho de un solo pasillo, bimotor, fabricado por la empresa francesa Airbus. Es una versión alargada del A320. Es una aeronave de corto o medio rango y alcanza un rango máximo de 7.400 kilómetros y tiene una capacidad hasta para 244 pasajeros, aunque esa decisión depende de la aerolínea. Hasta diciembre del 2021 se habían entregado 2.451 unidades y hay 3.419 pedidas. El A321 tiene una longitud de 44.5 metros, una envergadura de 35.8 metros y una altura de 11.8 metros. Cuando el avión llegó, había policías y paramédicos esperando entrar. Después salieron con una pasajera en camilla. Se supone que el embarque empezaría a las 9:54 de la mañana, pero a las 9:55 no veía que iniciara el abordaje, por lo que era evidente que habría retraso en el vuelo. A las 10:25 de la mañana se actualizó la pantalla informando que la nueva hora de abordaje iniciaría a las 11. Después cambió a las 11:30. Te están dando $300 a todo aquel que quiera ceder el asiento a sector. Posteriormente, una empleada salió a informar que ofrecían $300 por ceder el asiento y te cambiaban la fecha del vuelo para 3 días después. No incluía voucher de hotel ni alimentos.
por lo que solo era viable para aquellos pasajeros que tuvieran su residencia en Connecticut. El motivo por el cual estaban solicitando voluntarios para que cedieran sus asientos era porque durante la emergencia médica se utilizó el kit de primeros auxilios y no había repuesto, por lo que por seguridad y regulación debe de haber un kit cuando la aeronave lleva de 0 a 50 pasajeros, 2 si lleva de 51 a 150, 3 de 151 a 250 y 4 si lleva más de 250 pasajeros, por lo que al hacer falta uno de esos kits se debe de reducir el número de pasajeros. Finalmente, el abordaje inició a las 12 del mediodía. Thank you. A pesar de que los A321 tienen capacidad de hasta 244 asientos, este avión tenía una capacidad de 230 con una configuración 3-3. 24 asientos stretch, los cuales son de la fila 1 a la 3 y los de la fila 13. Los 206 asientos restantes son estándares. Tiene 41 filas y 3 baños, uno adelante y 2 atrás. Mi asiento fue el 37F, afortunadamente con 2 ventanillas. Me pagó el asiento, pero ese secreto. Mire, esto está vacío ahí. Como la mayoría de las aerolíneas de bajo costo, los asientos estándar no son reclinables. Ambos descansabrazos son abatibles. El espacio debajo del asiento de enfrente era algo reducido en profundidad, apenas si cabían mis pies por el espacio que ocupaba mi artículo personal. El espacio entre mi rodilla y el respaldo del asiento de enfrente para mí era algo cómodo, tomando en cuenta que yo mido 5 pies con 7 pulgadas o 1.73 metros. La mesa de servicio era pequeña, suficiente como para poner una pequeña tableta o teléfono celular, pero ni pensar que se pueda poner una laptop. En el respaldo del asiento de enfrente tiene un bolsillo donde se encuentra la tarjeta de seguridad de la aeronave. Este avión cuenta con 8 salidas de emergencias. Y además tenía un menú con decentes opciones de bebidas y snacks. Las bebidas son de la línea Coca-Cola y una botella de agua tiene un costo de $3.50 y un paquete de snacks tiene un costo de $9. La consola superior tenía salida de aire, luz de lectura y botón para llamar a los sobrecargos. I apologize you. I'm sorry. I apologize you all. I'm sorry about this delay. Early on this morning, we had a medical emergency inside of the aircraft, and we had to use emergency medical kit. So we had to actually take care of the paperwork and also make sure we can actually make this flight. So that was the reason of the delay. I apologize that, and once again, I apologize and also appreciate your business today. We all know you had a choice other than Frontier. I really appreciate it, and please relax and enjoy your flight. Thank you. A las 12:47 de la tarde inició el pushback. From the overhead compartments throughout the cabin and inside all lavatories. Quickly pulled down on a mask to start the flow of oxygen. Flight attendants prepare for departure. La ruta Hartford-San Juan, además de ofrecer la Frontier, también la ofrece JetBlue. El equipo que utiliza JetBlue para esta ruta es un Airbus A320 con una frecuencia de un vuelo diario, al igual que Frontier. La distancia entre los aeropuertos Bradley y SJU es de 2.681 kilómetros. Al despegar hicimos un viraje y pasamos sobre el río Connecticut.
Después salimos de Connecticut para entrar al estado de Nueva York y pasar sobre Long Island. Después pasamos a un costado de New Jersey y al pasar por el estado Delaware alcanzamos la altitud de 34,000 pies y una velocidad en tierra de más de 755 km por hora. Después continuamos por el estado de Virginia, Carolina del Norte, pasamos por Carolina del Sur, Georgia y después, cuando estábamos a la altura de la Florida, hicimos un viraje para dirigirnos hacia Puerto Rico. Para este trayecto aumentamos la altitud a 35,000 pies y una velocidad en tierra de 930 km por hora. Pasamos a un lado de las Bahamas, las Islas Turks and Caicos para iniciar el descenso. Este trayecto fue el mejor al ver este hermoso atardecer. Después de 4 horas y 5 minutos de vuelo, aterrizamos por la pista 826 a las 6 de la tarde con 12 minutos. Amigos, gracias por ver el video, no olvides suscribirte al canal y regalarme un like. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! Yeah.